Vale, pues nada, mi nombre es Nacho Pérez. En este momento soy el presidente de AFAIC pues en primer lugar darles a todos y a todas la bienvenida a la presentación del libro Arte en los cartones de José Antonio Córdoba Fernández, a quien tenemos el placer de tener hoy. Primero de todo también darle las gracias a José Antonio primero por ofrecerse a presentar el libro y también por habernos enviado un ejemplar, ¿no?, para la asociación. Y, y bueno, la verdad que estamos muy interesados en conocer cuál es el contenido más o menos de la trama del libro, la sinopsis del libro. Por otro lado, comentarles que en AFAIC somos familias, como yo digo, familias que ayudan a familias, ¿no? Que lo que tratamos es un poco de divulgar la realidad adoptiva y, por otra parte, también concienciar a todos los niveles, incluso a nivel político, pues las cuestiones o las demandas que pueden necesitarse en todos los ámbitos de la adopción, incluido las transiciones con el acogimiento, ¿no?, que también estamos trabajando conjuntamente junto con COPILE de Tenerife y con ASFACA, que es la Asociación de Familias Acogentes de Canarias. No me quiero entretener mucho, simplemente decirles que tenemos ya a la venta el calendario 2021, que hemos editado junto a La Voz de los Adoptados y que este año está relacionado con la adopción y el ámbito educativo. Y bueno, se pueden poner en contacto con nosotros en afai.asociacion@gmail.com y se lo enviamos. Tiene un coste mínimo por los gastos de impresión y demás, y nada, las ilustraciones las ha hecho un niño de 10 años y estamos encantados del resultado final del calendario. Sin más, les paso a presentar a mi compañera Beatriz, que es la vicepresidenta de la asociación, y nada, ella va a organizar, a dirigir un poco la tertulia. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Hola, muchas gracias, Nacho. Antes que nada, recordar que la sesión va a ser grabada y después la publicaremos en YouTube por si alguien, bueno, pues no quiere salir o lo que sea, pues que apague la cámara y así, bueno, no hay ningún problema. Soy Beatriz, soy vicepresidenta de AFAI y, bueno, quería presentar a José Antonio Córdoba Fernández. Personalmente es muy amigo mío. Él es escritor e investigador. Nació en Santa Cruz de Tenerife, aquí en las Islas Canarias, de donde es nuestra asociación, pero ya se afincó en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, en 1987, ¿no?, si no me equivoco. Desde muy joven él ha estudiado temas muy relacionados con las civilizaciones antiguas, sobre la historia, la evolución de la humanidad, pero sobre todo se ha centrado en lo que es la Orden del Temple. En 2005 ya se convirtió en articulista para varios medios de comunicación locales de Sanlúcar, y tanto en papel como en medios digitales. Y en 2016 ya presentó su primer libro, que se llama 26 de agosto y pertenece a la saga de La Gitana y el Templario. Bueno, ha escrito varios libros sobre esta saga y ya en 2020 presentó Arden los cartones, que es un libro autobiográfico. Bueno, también antes de presentar su libro un poquito, decir que, bueno, José Antonio participa muy activamente y presenta en la radio local de Sanlúcar un programa, ¿no?, Historia Alternativa. También tiene su canal de YouTube y sus redes sociales, y además tiene un blog donde él comparte, pues, cada semana algún artículo y cosas de sus investigaciones, ¿no? El libro Arden los cartones trata sobre su vida, donde es un hijo adoptivo y, bueno, pone en tinta y en papel 50 años de su vida como hijo adoptivo. Es la historia de un niño adoptado y las secuelas que dejó en él la adopción, ¿no?, el tipo de adopción que tuvo él, ¿no? Cuenta la vida de aquel niño 43 años después y las consecuencias que ha llevado la adopción, ¿no? Bueno, no voy a contar mucho más porque quiero que lo cuente él.
y que nos cuente ese libro tan maravilloso. Yo lo he leído y, bueno, solamente tengo que decir que de totalmente recomendación y sobre todo para padres adoptivos. José Antonio, Córdoba, te doy paso a ti. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Disculpad si escucháis ruido de fondo porque estoy en un momentito que dice que va la batería. Estoy en un bar y quiera o no quiera, pues estamos en hora punta, ¿no? Dar gracias precisamente a Paraíso, el lugar donde estoy, y también es de cierta manera, digamos, el mentor, ¿no?, de mis publicaciones, incluido Arte de los Cartones. A la hora de presentar, decir que soy un escritor novel, aunque llevo muchos años escribiendo, pero a enfrentarme a escribir libros, para mí es relativamente reciente. Y a la hora de presentar cualquier libro, pues yo creo que a un autor le resulta complejo, ¿no? Algo dificultoso. Para mí presentar los cartones tienes, además, añadido pues lo que ha significado enfrentarme, mirar muy adentro de mí, ¿no? La verdad que es difícil cuando empiezas a repasar tu vida para atrás. Desde 19, el viernes cumplí 51 años. Arte de los Cartones salió precisamente con mis 50 años, y entonces pues ha sido repasar 40 y tantos años de mi vida desde que me dieron mi adopción. Arte de los Cartones nace con la idea, nace como lo que era en ese momento, cuando aparece en mi vida, o entre mis letras, ese título, Arte de los Cartones. Era articulista, sigo siendo articulista, pero a raíz de mi divorcio, pues, y encontrándome con el rechazo familiar, social, de tu entorno por ser padre divorciado, porque seguimos siendo una especie que nos gusta etiquetar y rechazar, pues empecé una serie de artículos en los que ponía voz a muchos padres en mi situación, ¿no? Que por no tener, pues, para poder ni comer y menos pasar la mano encima de todo a tus hijos, pues te conviertes en la película, en un bicho raro, ¿no? Y empiezo a escribir una serie de artículos, pues, hablando de lo que es vivir en la calle, porque yo me divorcio y a los pocos meses paso a vivir en la calle, lo que es no tener trabajo. Es decir, empiezo a contar la historia y empiezo a nivel genérico, ¿no? Son mis vivencias, pero luego a nivel genérico. Y la que hoy es una gran amiga, y para mí la considero como mi hermana mayor, Lele, o Mercedes, pues cuando llevaba escrito cuatro artículos, me prohibió, lo digo así, me prohibió literalmente de que siguiera escribiendo Arte de los Cartones como artículos, sino que cogiese y hiciera un libro, más lo hacía, un libro gordito, así, como ya dice, y le gustó, un libro con espesor, ¿no? Porque los de las sagas son un poquito más finos, ya de hecho son los dos primeros, y son libros más finos, ¿no? Y ella quería un libro contundente, ¿no? Y os puedo decir que hasta que no ha visto el libro concluido y físicamente, no ha parado de estar encima. Arden los Cartones me ha costado, pues, casi 5 años hacerlo. Han sido muchos parones, han sido muchos desánimos, muchas de las veces que has mirado para adentro y has decidido, he decidido al punto de dejar de escribir.
de abandonarlo todo, ¿no? Y han ido apareciendo personas, que no gente, yo hago diferencia entre gente y personas. En mi vida han entrado y han salido muchas gentes y a día de hoy en mi entorno hay muchas personas, ¿no? O poquitas personas, pero de gran calidad, ¿no? Y se cruzó una persona que también se ha convertido en colaboradora, se ha convertido en casi todos los trabajos, a excepción del primer libro, en casi todos los trabajos, sea a nivel literario o radiofónico. Ha estado ahí, ha estado colaborando, yo la he obligado a colaborar. Y en Ar de los Cartones no podía faltar. Entonces decido contar, empiezo a plasmar esos artículos ya en el contexto de un libro, a crear una historia. Y la verdad es que mi historia en sí, para mí, no sé si le pasará a otros autores, para mí mi biografía no tiene sentido. No tiene sentido en que contar mi historia, todos y todas tenemos nuestra propia historia, nuestras propias batallas. Y la verdad que me costaba mucho encontrarle sentido a la hora de plasmar en papel, por lo menos en formato de libro, mi historia. Y a raíz de uno de estos bajones, de hablar con María Isabel Fuentes Resuelos, que es mi pareja literaria, que no emocional, y que figura en la portada del libro, se me ocurre la idea de contar mi historia dentro de otra. Hay una historia, entre comillas, ficción, y dentro está mi historia, pero en esa propia historia de ficción hay muchos apuntes que son de la realidad, de mi entorno, de lo que vivo diariamente, de esos rechazos, de opiniones que te llegan por verte sentado en un bar, y Bea lo sabe, que soy persona de sentarme en el bar no para beber, sino para estar sentado como estoy ahora mismo, con un ordenador, rodeado de papeles, escribiendo, ¿no? De hecho, mis 4 libros que llevo hasta ahora han nacido aquí, han nacido en esta casa, en este bar, ¿no? Por la oportunidad que me brinda su dueño, ¿no? Poco a poco, pues, voy dando forma, voy contando la historia, pero, y en 2015, en Navidad de 2015, hice el primer artículo hablando de ser vagabundo. El ser vagabundo, un sin techo, la gente todavía anda mucho en esas ambigüedades, ¿no? Tenemos muchos prejuicios y muchos conceptos que deberíamos de modernizar. Y creé un personaje que es Hack, que es un vagabundo, y a través de él voy narrando mi historia, tanto actualmente, porque mi libro Hogar de los Cartones empieza en la época actual, hace un viaje con la ayuda de Maribel y a través del personaje de Maribel a mi pasado, a esos recuerdos antes de la infancia, de la adopción, durante la adopción, después de la adopción, y de estos últimos años hasta llegar a hoy, ¿no? Yo creo que alguien me dijo una vez que cuando fuese a hacer la biografía, preguntar a la gente cómo me veían, ¿no? Y os puedo decir que a mis 51 años, y perdón si hay algún menor, que creo que no, pero a mis 51 años, y adultos que somos, estoy hasta los mismísimos, vamos a dejarlo ahí, de escuchar cómo la gente me ve. Nadie se ha preocupado en ver qué hay dentro de este personaje que estáis viendo a través o de esta persona que estáis viendo a través de la cámara, ¿no? Y yo he decidido sacarlo,
Sí, contar mi historia así, como yo he visto el mundo, cómo veía mi mundo antes de mi adopción, cómo vi mi mundo mientras fui testigo de esa adopción y cómo llevo viendo el mundo desde entonces hasta no solo cuando terminé de ver los cartones, que sigo escribiendo muchas cosas al respecto. Y es eso, cómo yo veo el mundo, no cómo el mundo me ve a mí. Hablo también lo encontraréis de hipocresía. He tenido a lo largo desde que estoy divorciado, de gente que conoce mi historia o intenta conocer mi historia, que yo se lo he explicado. Y lo primero que me han dicho cuando han leído algo que como hombre no debería de contar mi historia, que como que eso de yo contar mi historia me debilita, ¿no? Me hace menos varonil. Bueno, a mí eso del macho alfa o el macho beta es una cosa que ni me va ni me viene. Sí es verdad que cuando me han dicho esto, siempre digo la misma respuesta. Si en vez de yo ser Pepe, fuera Pepa, me aplaudiría y me publicitaría por todos lados, ¿no? No es un desplante a la mujer, al revés. Quien me lee sabe que para mí en mi historia la mujer es un elemento fundamental y hermoso, principalmente porque vengo de una mujer, ¿no? Que es mi madre, ¿no? Entonces, para mí, en todas mis historias, la mujer está presente. Pero sí es verdad que existe mucha hipocresía en mi entorno, voy a hablar en mi entorno. No se quiere aceptar, la situación en la que uno está, que no es solo mi situación, desgraciadamente, y lo estamos viendo a diario, la situación del desempleado de una persona de desempleados de larga duración, con escasos recursos, con un pie en la calle, pues se está convirtiendo en algo casi, digamos, de casi completo, ¿no? Es casi, perdón, completo, casi, no diría, algo real, ¿no? Directo, diario. Arde los Cartenas también ha sido recorrer un poco esas secuelas que te deja la lucha de un niño de 6 años. Sé que me consta que por lo menos desde los 5 llevaba entrando y saliendo en la casa cuna de Tenerife, pero sí que me dan en adopción entre los 6 y 7 años. Pues eres mi lucha personal porque mis padres adoptivos no acabaran con mi identidad, ¿no? En el libro hablo de 3 personajes. Hablo de Toño, que soy yo antes de la adopción, de José Antonio, que es el niño que mis padres adoptivos pretenden criar olvidando a Toño, y Pepe, pues, que nace casi a raíz de mi segundo hijo por el año 2000, que creo que antes de decir papá, escuchaba de cuando Pepe y se me quedó Pepe. Empezó a decir más Pepe que papá, ¿no? Y ese Pepe, pues, el que muchos me conocéis actualmente, ¿no? Como dije, aparte de crear en Arden los Cartones 2 historias, también encontraréis un final un poco, que es lo que hablaba con esta amiga de Huelva, un final un poco extraño,
no lo voy a decir aquí para no quitarle la gracia, pero sí que es un final que tiene su lógica, y es las dos opciones que tiene el autor, que tiene el personaje en la actualidad. O puede acabar de una forma o puede acabar de la otra, ¿no? Sí, es verdad que a continuación digo que la decisión de elegir el final y de creer lo que hay en las páginas es solo del lector o la lectora. Pero sí que es verdad que he incluido, además de mi historia, he incluido poemas a título reflexivo de esos momentos en los que te encuentras en soledad y decides tomar pluma y papel y escribir lo que sientes, cómo te sientes, ¿no? También hay escritos, hay algunos artículos más que he escrito a lo largo de estos años y que reflejan esa lucha interna que todos tenemos, porque no voy a decir que soy el único que tiene una lucha interna consigo mismo, pero sí que es verdad que un niño que es adoptado con 5 o 6 años, que desde el primer instante en la propia casa cuna ya se le empieza a rechazar quién es, deja unas secuelas, ¿no? Deja una secuela y creo que esa lucha interna se aumenta, ¿no? Exponencialmente, ¿no? Como dije, está Mercedes Leve, que es la instigadora de los cartones. Está, como no, mi amiga colaboradora y pareja literaria, que se debería haber conectado, no sé por qué, pero bueno, ahí andaba. María Isabel Fuentes Rezuelos, que ella es poeta, es de Antequera, y desde que nos conocimos en 2017, pues la verdad es que hemos tenido feeling y hacemos muchas cosas juntos. El autor de las ilustraciones bueno, aquí atrás tenéis la portada, las ilustraciones del libro, tanto portada, trasera. Este es mi rincón aquí en el bar, no este en el que estoy sentado, sino una de las mesas del bar. Algunos dibujos, por ejemplo un ejemplo, este de aquí es de Luis Carrascal. Hablar de Luis Carrascal es curioso porque es hablar de un extraño. Es un hombre que cliente de esta casa, fue cliente de esta casa, que conocíamos, habíamos cruzado algunas palabras, y cuando presento el segundo libro de la saga de La Gitana y el Templario, me compra los dos, y a la semana se me acerca diciéndome que el próximo libro que escriba, que él quiere ser el ilustrador. Bueno, vale, la verdad que insistió varias veces, hasta que al final pues quedamos para hacer la portada del libro, y como veis en el libro, no solo ha hecho la portada, la trasera, ha hecho un libro que para la asociación concretamente creo que es una imagen que podréis utilizar bastante, porque muestra lo que es la necesidad de un niño adoptado, porque uno de los retazos de ese trauma es que considero que parte de mí, ese Toño que hablaba, que Toño es diminutivo en Canarias de Antonio, pues que ese Toño aún sigue sentado en la sala de espera de la sala cuna, de la casa cuna, esperando que
este adulto vaya por él, ¿no? Y este hombre, en su momento, cuando le conté esta idea, lo que sentía, pues lo plasmó de una manera magistral. Creo que no solo magistral, sino única, ¿no? Y una imagen que la verdad que no tengo ningún problema porque la asociación la divulgue en el momento que lo crea oportuno. Desgraciadamente es triste porque Luis Carrascal Calle nos abandonó el día de Nochebuena y se fue sin que tuviésemos la oportunidad, por culpa de esta pandemia, de haber presentado el libro conjuntamente, ¿no? Porque me hubiese gustado que hubiese estado conmigo, ¿no? Desde aquí un cariño a su esposa, porque sé que está presente aquí en la sala. No puedo dejar pasar la ocasión también de recordar y sobre todo de agradecer que es una de esas personas que siempre está a mi lado, que ha aguantado y aguanta diariamente mis cambios de humor, mis traumas, o parte de ellos. Es el dueño de esta casa, Antonio García Dorado, y que conoce mi historia. Hemos hablado y seguimos hablando mucho al respecto. Y la verdad que es una persona que está muy implicada conmigo, con mi situación, y muchas veces envidio ese buen ánimo que él tiene casi a diario. Con Arden los cartones, quiero que tengáis cuenta que es el trabajo de un principiante como escritor. No trato de dar, no es un libro para dar lecciones a nadie. No trato de, como he escuchado en alguna ocasión, de dar pena. Yo no busco dar pena. Sí, es verdad que la imagen que, cuando digo de que hablo de un vagabundo y ven mi imagen, se quedan así un poco como diciendo de qué va, ¿no? Y es que es lo que os decía antes, de que tenemos muchos prejuicios que ya hoy en día son obsoletos, pero que los seguimos manteniendo vivos en la sociedad. No es un libro de autoayuda, o por lo menos yo lo veo así. Yo cuento mi experiencia, si es verdad que, o por lo menos pienso, que la adopción en mi época, en 1976-77, a la adopción hoy en día, pues estamos hablando casi como de la época de los dinosaurios, a una época un poco más futurista, creo. No sé cómo está el tema, porque la verdad es que no es el primer contacto que tengo con este tema después de mi propia adopción, ¿no? También es un homenaje, Arden los cartones también es un homenaje a esas personas que en la línea de 0 a 10 están en el 10, de la extrema pobreza, de los que sí viven a diario entre cartones, que les llueve, que pasan frío, que pasan hambre, que no tienen ni siquiera para un mínimo aseo. Personas que de una forma u otra pues vivimos también en lo que se le llama el umbral de la pobreza, ¿no? Pero que al final y al cabo llegamos allá por circunstancias muy diferentes. Y cómo no, la parte principal del libro, central del libro, pues es un homenaje a esos niños que hemos escuchado, se llaman niños robados, ¿no? Y a los que no lo fueron, y a los que no lo fueron. Pero sí que fuimos dados en adopción en extrañas circunstancias, ¿no?
Pero sobre todo arden los cartones, y creo que esto es, lo digo por primera vez en público, es un reconocimiento a mis errores como hijo, como padre. No me enseñaron a ser hijo, y la verdad que a lo largo de estos años como padre creo que tampoco he sabido ser padre. Seguramente que en algún momento de mi vida me he equivocado, y siempre intento aprender de esas equivocaciones, ¿no? Y quizás en esto de aprender, pues como las notas de los niños del colegio, ¿no? Una NM, ¿no? Necesito mejorar, ¿no? Pero sobre todo, arde los cartones es una llamada de atención de que habemos muchas personas que solo necesitamos que nos tiendan una mano, que nos den un abrazo, y sobre todo que recuerden que un niño es un niño con su personalidad, sus necesidades, sus sueños, sus ansias de aprender, para que los adultos, por puro egoísmo, pues tratemos de dar al traste con todo ello, ¿no? Porque desgraciadamente, y lo veo casi a diario, tenemos el defecto de adosarle a los pequeños, a los niños, nuestra agenda de adultos, ¿no? Y ellos tienen que tener su propia agenda, ellos tienen que tener su propia autonomía, ¿no? Que un beso, un abrazo, un te quiero, que hoy parece una palabra tabú, eso de decir te quiero, es verdad que no nos da para comer, pero sí que reconforta el alma, y es un vínculo para poder sentirte vivo, ya no solo como niño, sino como adulto, pero principalmente como persona, porque aunque tengan 2 añitos, 1 añito, 5 añitos, 6 añitos, 7 añitos, son personas que tienen sus propias ideas, sus propios sueños. Y me gustaría, además, le pedí ayer, lo vi a última hora en Facebook, le pedí permiso a su autora para leerlo, porque me llamó mucho la atención a la hora que estamos hablando de niños, de darle su personalidad y de darle su espacio. Esta madre, Rocío Muñoz Pérez, escribía: buenos días a todos, a todas. Hoy es día de carnaval en los colegios. Pues mi hijo no le gusta disfrazarse y yo lo respeto. Pero mujer precavida, yo lo he vestido con ropa que le viene a la perfección, con la capa que lleva en su mochila. Por si le apetece ponérsela. Seguro que cuando ve a sus compañeros se anima. Pero lo que más me ha asombrado es que cuando le he preguntado de qué iba disfrazado, y él tan seguro de sí mismo dijo: de Jorge. Me hizo tanta gracia su seguridad que le dije yo: Jorge es un personaje muy importante de la historia y conocido. Sí, señor, que los niños tengan su personalidad los hace más libres y felices, y yo apoyo a mis hijos cuando su decisión es la correcta. Los niños, nuestros grandes maestros. Y creo que es así, tenemos que aprender de ellos, igual que ellos aprenden de nosotros, porque cada día, y aquí tenemos una madre primeriza, mi amiga Bea, lo puede confirmar, cada día nos enseñan algo diferente, ¿no? Tienen una perspectiva de la vida muy diferente a la que nosotros como adultos hemos perdido. Y es una forma de sentirte, ¿cómo te diría yo? Como lo dije a Lynn una vez, sentirte vivo, ¿no?
Y para concluir la presentación de Arte de los Cartones, sí me gustaría decir que cada vez que escribo un libro, lo podéis ver perfectamente, está dedicado a mis 3 hijos. Pero Arte de los Cartones, terminado o, digamos, recompuesto durante la pandemia, yo lo he querido dedicar a mi hijo, el mediano, porque durante esos 2 meses de pandemia, en los que he estado casi aislado, y cuando digo aislado, ha estado pendiente diariamente de su padre, de si necesitaba cualquier cosa, y no ha dudado en ningún momento en ir a visitarme, y eso lo viene haciendo pues cada semana. Por ejemplo, anoche estuve con él y con su novia Miriam. Nos vemos 5 o 10 minutitos, hablamos, nos saludamos, y cuando terminé de hacer los cartones le pedí unas palabras. Sé que no he escrito como su padre, ni creo que lo vaya a hacer, por lo menos por ahora, pero sí que me hizo gracia la forma que yo le pedí, que como lo habéis visto en lo que habéis leído el libro, que había varias personas, que entre ellas que han escrito lo que ha significado conocerme, y como hijo pues le pedí que pusieran unas palabras para su padre. Las nuevas tecnologías nos afectan mucho, y él lo que me puso fue un WhatsApp, y yo en el libro puse la captura de la pantalla de WhatsApp, ¿no? Eso es lo que es y lo que podría encontrar a lo largo de Arte de los Cartones. Bueno, hacemos preguntas, hablamos un poco de mis orígenes. Doña Bea, por favor. Bueno, yo te quería comentar que, bueno, como AFAI este año la ha dedicado a la búsqueda de orígenes y a la narrativa de los padres adoptivos, en cómo enfocar esos orígenes a sus hijos adoptados, a mí me gustaría saber qué ha supuesto para ti ser adoptado, y también en la forma que lo enfocaron tus padres, ¿no? De tus orígenes y demás. ¿Qué ha supuesto eso para ti? O a lo mejor cómo te hubiera gustado que lo hubieran hecho, ¿no? Que te hubiera ayudado a ti como hijo adoptivo. Bueno, la diferencia, bueno, no en mi caso, en mi caso, yo no me entero de que soy hijo adoptivo, sino que lo vivo, ¿no? Sí es verdad que mis padres adoptivos desde el primer momento intentaron por todos los medios de que yo olvidara quién era antes de ellos, ¿no? Incluso ya en el propio momento de la casa cuna, yo tengo recuerdos de cómo era mi casa. Yo hablo de mi casa donde vivía, donde me crié, hasta la que me metieron en la casa cuna, de las personas de mi casa, de mi entorno. Recuerdo siempre una figura femenina, no recuerdo una figura paterna. Otro recuerdo es, aparte de otro matrimonio, un bebé, y de un amigo, ¿no? Con el que solía jugar. Así a grosso modo son los recuerdos que yo tengo de mi infancia previa a entrar en la casa cuna. Sí recuerdo haber entrado y salido varias veces de ese lugar, y la última vez que me metieron 2 señoras, una más mayor que la otra. Me metieron allí, se cerró la puerta, y la siguiente vez que la puerta se abre de la casa de cuna, pues es para entregarme junto con una niña chica a un matrimonio. Claro, nos conducimos a una sala y un mostrador. Decir que estuve en el año 2002, creo que fue. En el 2002 estuve en esa casa cuna, y curiosamente esa sala existe. No la pude ver porque el edificio, por lo visto, estaba cerrado, porque la han trasladado, todas las cosas.
Y a una de las mujeres con las que estuve hablando, le expliqué la sala y me dijo que sí, que esa era la sala, ¿no?, con pelo y señales, la que en aquella fecha se entregaban a los niños, ¿no? Total, que a lo que voy, que esta monja pues nos dice, tanto a la niña como a mí, que un matrimonio que había allí junto al mostrador eran nuestros padres. Para mí, primero, yo la niña no la conocía, no tenía recuerdo de esa niña, una niña ya de unos 4 años prácticamente, que es lo que nos llevamos de diferencia. Para mí, en mi mundo, esa niña era la primera vez que la veía, y ese matrimonio pues no cazaba en ningún tipo de recuerdo de los que yo tenía previo a entrar en la casa cuna. A la niña la coge la que sería mi madre adoptiva en brazos, salen para afuera, y yo es mi primera lucha por decir que yo no me voy con esos extraños. En el libro pongo el objeto o el juguete con el que desde entonces considero que me vendí. Y desgraciadamente un niño de 6 años ve su segundo juguete y donde va el juguete va él. Yo acabé metido en un coche viendo por la ventanilla cómo salía del recinto de la casa cuna, ¿no? Después de eso, yo ya daba clases, es decir, yo ya recibía clases, perdón, yo ya estaba escolarizado. Y cuando mis nuevos padres me matriculan en un colegio, pues claro, yo seguía dando mis apellidos naturales. Y eso me acarreaba pues más hostias que otra cosa. Al punto de que en menos de un curso escolar, o vamos a hablar en menos de un año, salgo de un internado, sí, salgo de la casa cuna de Tenerife, y me mandan a un internado en el norte de España, ¿no? Como digo en el libro, en ese año salgo de un entorno medio familiar, como es el internado, en la casa cuna, a un escenario que para mí es completamente distinto, de desconocidos. Curiosamente, cuando entro en el internado, a este que me mandan, pues en cierta manera uno te sientes como en paz, ¿no? Porque dices, oye, vuelves a ver niños uniformados, vuelves a ver monjas, es decir, en un entorno que ya te es familiar, ¿no? Te reconforta. Lo duro es que vuelves a ver cómo te abandonan en un sitio así, ¿no? En aquel internado estuve hasta las vacaciones de Navidad, y ya en las vacaciones de Navidad, cuando volví a Tenerife, pues mi madre se negó a que mi padre me volviera a enviar al norte. Traumas, pues casi de diario porque para mí era una lucha en procurar que Toño no desapareciera. Por el otro lado tenía a mis padres que procuraban que Toño desapareciera, ¿no? Y eso ha sido, pues, ha habido castigos físicos, psicológicos. Curiosamente, un aspecto es que mis padres no permitían que me relacionaran con otros niños fuera o más allá del propio entorno del colegio. Entonces casi que me he criado solo con la que sí, después sí he sabido que esa niña era mi hermana de sangre, ¿no? Señora Bea. Bueno, en el chat, si alguien quiere hacer una pregunta, han dejado una que es ¿cómo se podría encargar tu libro? Bueno, pues a través de la plataforma Amazon ponéis, arden los cartones y aparece sin ningún tipo de problema. Si no, pues a través de mi Facebook buscáis José Antonio Córdoba Fernández y os puedo pasar el enlace sin ningún tipo de problema. Con Amazon normalmente, por lo menos en la península, tiene una media de entrega de 4 días aproximadamente.
Bueno, yo antes de dar paso a Nacho, también quería comentar que el libro, como es autobiográfico, también yo que lo he leído, soy de las suertudas que lo leyó antes que nadie. José Antonio también explica su búsqueda de orígenes y, bueno, está trabajando mucho en las familias adoptivas el poder, el transmitir la información y la identidad de los niños y cómo después buscar, pues la verdad que viene muy bien explicado cómo él empezó a buscar sus orígenes, a su madre biológica y la verdad que es muy interesante. Nacho quería preguntar algo. Nacho. Disculpa, José Antonio. No sé si puedes quitar el sonido mientras no estás hablando. Sí, perdón. Vea, igual ahora se te oye mejor porque no se ha oído la reflexión que hacías. Sí, que el libro, como es autobiográfico, se ve muy claro la búsqueda de sus orígenes, ¿no? Cuando ya en la edad adulta, pues él quiere, pues, conocer su historia, su vida, su identidad, ¿no? Parte de su identidad y cómo busca a su madre biológica. Y la verdad que es algo que ahora las familias adoptivas, pues, se está trabajando, ¿no? Y en la narrativa que le damos a los niños adoptados sobre toda su vida, ¿no? Y es muy interesante de leer cómo desde su visión hace esa búsqueda, ¿no? Yo lo recomiendo mucho porque desde primera persona, ¿no? Desde una persona adoptada siendo ya adulto. Sí, yo quería, José Antonio, plantearte un par de reflexiones y una preguntilla. Tú decías que no pretendías dar lecciones y que no querías dar pena con el relato de Arden los cartones. Pero es cierto que bajo mi visión, aunque no he tenido la oportunidad de leerlo, toda la bibliografía que yo he leído referente a adopción en otros ámbitos, como hablábamos al principio, siempre me ha servido para ubicarme y hacer reflexiones y también críticas, ¿no? Podemos estar más o menos de acuerdo con algunas cuestiones, pero sí es verdad que creo que las familias adoptivas, las de antes, por falta de formación y de información, y las de ahora, tenemos la obligación de estar en una formación continua, ¿no? Ya no solamente por las experiencias que tenemos en casa, sino por las cuestiones que nos llegan de fuera. Respecto al origen, yo tenía una cuestión que preguntarte. Es verdad que tú decías que habías entrado y salido de la casa cuna de Tenerife. Probablemente el referente afectivo, ¿no?, de tu primera infancia, pues estuvo un poco desarmado, pero sí decías que había unas figuras, ¿no?, que como las monjas, que sí te reconfortaban en ese ámbito del vínculo con alguien. ¿Qué supuso para ti la incorporación, ¿no? Porque digamos que el primer contacto ya lo has relatado, ¿no? Un poco frío y un poco ajeno a ti, ¿no? De ese primer contacto con los que serían tus padres adoptivos. Pero ¿qué supuso para ti esas primeras horas o esos primeros días en la entrada a tu nueva familia, ¿no? Porque eso es algo que a muchas familias también les preocupa, ¿no? ¿Qué va a suceder cuando suceda ese primer contacto? La verdad es que, ya te digo, ese primer contacto en la casa cuna, del concepto de que te venden, no por un juguete, ya te marca, y no te marca quizás en ese momento, te va marcando conforme vas siendo consciente de lo que va sucediendo, cuando el tiempo va pasando. Te puedo decir que mi reacción en el primer tiempo,
con esta familia, hay una cosa que se me quedó marcado, por ejemplo, era la época de que la tele, que yo veía una tele y estaba Heidi o estaba el viaje de Marco, ¿no? Recuerdo un fin de semana que mi madre me planta frente a la tele sentado en una alfombrilla y me dice que de ahí no me mueva. Al punto de que ella se pone a fregar el suelo y yo me oriné encima porque ella me había dicho a mí, no te muevas de aquí. Así que te puedes imaginar ese impacto y ese no saber qué hacer, no saber cómo desenvolverte en un entorno que para ti es completamente, o para mí en ese caso era completamente extraño. Sí, es verdad que cuando ella llegó y me vio lo que había hecho, en ese momento ni me castigó, sino simplemente que se lo hubiera dicho que me hubiera ido al baño. Ella cogió, me duchó y eso, y sin ningún problema. No hubo más al respecto. En el tema de la familia, de cuando ese contacto con el niño, dependiendo también de la edad, y aquí hay una persona, ¿verdad, Bea? Que cuando me lo contó, lo primero que le dije fue, cuéntale cuál es su origen. ¿Fue así o no fue así? Cuéntale cuál fue su origen. Y tiene 2 años, que podemos decir que con 2 años no entiende. Pero el ser humano, y es algo que yo pienso personalmente, puedo estar equivocado, no dentro de aquí tiempo digo, oye, pues lo que afirmaba hoy era erróneo, ¿no? Pero pienso que el ser humano tiene la necesidad de saber de dónde viene, dónde está, cuál es su ubicación en el mundo, pero su ubicación en el mundo empieza por él mismo o ella misma, por su entorno más inmediato, que es su familia, por su entorno secundario, que es, bien, la familia, el resto de la familia, el colegio, digamos, el entorno residencial, pero principalmente es su propia ubicación dentro de él o de ella. Para eso es un cómputo, digamos que es como una onda expansiva, ¿no? Si no sabes dónde estás, te va a ir costando más trabajo ubicarte en tu entorno, ¿no? Por eso creo que es importante de que a la hora de que una familia adopte a un niño o una niña, pierdan el miedo a que tengo un niño adoptado, que la gente, ¿qué dirá la gente? Amigos, amigas, que le den por culo, y perdón por la expresión, a lo que diga la gente. Lo importante es ese niño o esa niña, ¿vale? Eso es lo importante. Hay una reflexión que tenía para el final, pero ya que lo estamos sacando, la voy a leer, porque realmente nos olvidamos como padres, y no hago diferencia entre padre natural o adoptivos. Es de una modelo y diseñadora, Vanessa Lorenzo, y en una entrevista en el Diario de Cádiz, el 19 de noviembre de pasado año, ahorita ha escrito un libro, Crecer Juntos, y dice que cuando nace un niño, también nace un padre y una madre. Ese concepto de nace es extrapolable perfectamente a una adopción, porque cuando un matrimonio adopta a un niño, nacen como padres. ¿Es verdad, Bea? Vale. El desarrollo, y eso sí es muy importante, el desarrollo no es solo en una dirección, es decir, no son los padres los que mandan sobre el niño o los que deben de hacer aprender al niño, sino que es un desarrollo en paralelo, en simultáneo. Los padres vamos aprendiendo a la vez que los niños van aprendiendo.
los padres vamos enseñando a la vez que los niños nos van enseñando, ¿no? Ella reconoce que lógicamente se sigue equivocando, pese a los consejos que da en el libro, se sigue equivocando y que como padres nos seguimos equivocando hasta el día que nos muramos, ¿no? Habla de unos conceptos que creo que son muy importantes, que es el respeto mutuo. Y lo digo aquí para padres naturales y adoptivos, no somos colegas de nuestros hijos. Ya tendrán tiempo de ellos de tener colegas en el colegio, en la calle, donde sea. Nuestra figura de padre es esa, de padres y madres. Atender simultáneamente las necesidades tanto de adultos como las del niño. Yo puedo tener la necesidad de irme hoy a tomar café con Bea, pero mi hijo tiene la necesidad de ir hoy a jugar con Pepe o con Juan. Pues a lo mejor es la pena que yo lo lleve a jugar con su amigo, más que yo ir a tomar café con Bea, que lo puedo tomar en cualquier otro momento, ¿no? Que tenga voz, ¿vale? Hombre, si sabe hablar, si todavía no sabe hablar, como si queramos, no va a poder tener voz. Pero sí que en el entorno familiar, en la unidad familiar, indistintamente del género de los padres, en la unidad familiar, ese niño o esa niña tenga voz, con unos límites, claro está, pero que se sienta integrado, cosa que yo, por ejemplo, en mi unidad familiar, cuando fui adoptado, la única que estaba integrada era mi hermana. ¿Por qué? Porque mis padres iban buscando simplemente una niña, con una característica determinada que era que cumplía mi hermana, una niña de aproximadamente 4 años, rubita. Claro, le dijeron que en ese momento lo único que tenían era una niña, pero que tenía un hermano más mayor. Y mi madre se negó a separar a los 2 hermanos, ¿no? Pero que desgraciadamente acaba siendo un mero objeto, si no terminas de estar integrado en la unidad familiar, porque todo se enfoca simplemente a esa niña, que era el objetivo que tenían mis padres en ese momento, sí, tener una niña y punto, ¿no? Entonces, que no quieras, tú estás fuera de esa unidad familiar, aunque formes físicamente parte, pero sí que es verdad que en temas de cariño, de roce, afectivo, sentimental, todo eso estás fuera, estás alejado de ese entorno familiar. Dice también que pedir perdón a un hijo no te quita autoridad, y es verdad, no somos perfectos, no somos dioses, no lo sabemos todo. Además lo decía antes, ¿no? Yo como padre me he equivocado y me seguiré equivocando. Intento aprender, pero no tengo nadie que me diga, oye, no, es que este es el camino como padre. Yo creo que nadie, por muy padre que sea, por muy mayor que sea, nos puede enseñar cómo ser padre, puesto que cada hijo es diferente y cada familia es diferente. Entonces, mis padres pueden haber tenido una vivencia conmigo como hijo o hija, pero yo, o mi matrimonio, o mi familia con mis hijos, no puedo aplicar esos conocimientos porque estamos en otra época y formamos otro tipo de familia, ¿no? Y ella dice que eso, que pedir perdón a un hijo no te quita autoridad, pero sí es verdad que te da empatía, ¿eh? Aparte de que al niño se le da empatía, se crea un vínculo recíproco de respeto. Sí, el niño es capaz de reconocer, porque oye, cuando hablamos ya con un niño entiende, sabe cuando tú le estás pidiendo disculpas porque te has equivocado, o cuando le estás regañando, o cuando le estás diciendo algo alegre, o cuando le estás riñendo, porque y lo hemos visto y lo hemos escuchado mucho con el tema de los embarazos, ¿no? De ponerle música a un feto.
Pero olvidamos muchas veces que nuestro tono de voz reconforta también al niño. Sí, tú puedes hablarle a un niño tranquilamente y le estás regañando, pero el niño está tranquilo. Tenemos la eso de que cuando saca de quicio, pues arrasamos con todo lo que pilla y desgraciadamente muchas veces está el niño en medio, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que darle, y creo que sería mi gran consejo a las familias que vayan a ser adoptantes, tanto a las que ya son, que tengáis en cuenta de que tenéis una persona más en la familia, de que es una persona con sus propios deseos, aunque aún todavía no lo conozca o no lo sepa, con sus propios sueños, como decía esta amiga cuando le puso disfrazó al niño sin el niño gustarle disfrazarse, y al final, cuando él vio que estaba en un entorno donde todo el mundo estaba eso, sacó su capa y dice: yo soy San Jorge. Mira, oye, que él se siente así, que él o ella se siente integrado en su entorno y sobre todo en su familia, y que cuando mire para atrás no le pase como a mí, que mira para atrás y te ves solo, ¿no? Sino que cuando mire para atrás ve a sus padres, ¿no? Y que si se cae, ni el padre ni la madre vayan a levantarlo. Es así, levántate, porque es como se aprende, ¿no? Y los que hemos sido padres naturales o hemos tenido o hemos adoptado niños más pequeñitos, sabemos que cuando empiezan a andar no nacen ya andando, que es a base de caídas, una y otra, de ese miedo de cuando empieza a tambalear, que parece un borracho, hasta que poco a poco va cogiendo confianza en sí mismo y va dando un pasito después de otro. Ya cuando coge carrera, pues ya ni os cuento, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos o se debe de procurar, ¿no? Con los hijos. No doy consejo, es una opinión, es una vivencia, y como dice también Vanessa, como tanto el padre como la madre, nos equivocaremos hasta el día que nos muera. Bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Nadie se anima. Yo sí quería hacerte otra pregunta, perdona, pero soy muy curioso. Bea comentaba que también en el libro planteabas un poco el tema de la búsqueda de tus orígenes, ¿no? De investigar sobre tu familia biológica y sobre tu primera infancia, supongo. Más que nos des detalles sobre esa cuestión, que es muy personal y muy íntima, a mí me gustaría saber qué herramientas tuviste para poder hacer esa búsqueda. Porque es verdad que desde las asociaciones, desde AFAI, siempre, bueno, desde el aprendizaje que hacemos continuamente y también aprendiendo de las personas adoptadas adultas, con la voz de los adoptados, que es una asociación de personas adoptadas adultas que nos enseñan y nos muestran mucho el camino en muchas ocasiones, nos damos cuenta que es muy importante el hecho de que haya una mediación, una búsqueda acompañada, ¿no? No sé si tú nos puedes relatar un poco cómo viviste esta situación, si te viste respaldado, acompañado, o si lo hiciste por tu cuenta, qué consecuencias pudo tener eso para ti. Porque hablas de trauma, pero yo creo que el trauma primario en este caso es el daño por el abandono, ¿no? La huella del abandono primario. Con lo cual, encajar luego la búsqueda de orígenes sin un acompañamiento puede hacer reavivar muchos sentimientos que no sé si a ti te han afectado a lo largo de tu vida o si sigues incluso batallando con ellos, ¿no? Como todos batallamos con diferentes cuestiones.
simplemente si nos puedes hablar un poco del tema de cómo se planteó esta búsqueda. Bueno, el tema de mi caso, en ese momento, estoy hablando del año 1997, no había, o por lo menos en mi caso, no tenía ese conocimiento de que hubiese una tutoría o que hubiese alguna forma de saber cómo dar con tu familia. Para mí no hubo un acompañamiento. De hecho, yo, más que yo, mi mente llega en un momento determinado que para sobrevivir decide que todas esas vivencias mías, tanto de la adopción como los recuerdos previos, almacenarlos al subconsciente. Entonces, todas esas cosas yo las recordaba mayoritariamente cuando dormía, ¿no? Eran como una especie de pequeñas pesadillas, ¿no? En más de una ocasión me he despertado, y una de ellas, y no se me olvida nunca, fue viviendo en Ceuta. Me despierto de esa pesadilla y me encuentro a mi madre adoptiva sentada al lado mía, ¿no? No dijo nada, simplemente cuando me calmé se levantó y se fue, ¿no? Yo con el tiempo, a mí ese tipo de sueños, de pesadillas, empezaron a preocuparme porque de hecho lo recordaba, ¿no? Entonces, tendría yo 17, sí, porque los 18 todavía no lo había cumplido. Con una chavala con la que estuve saliendo, una noche que tuve esas pesadillas, se lo conté a los padres, y un amigo de los padres, que era psicólogo, me dijo que eso no eran pesadillas ni sueños, que eso eran vivencias que yo había tenido, ¿no? Y a raíz de ahí, eso fue en un viaje que hice, que ellos estaban en San Sebastián, cuando llegué a Jerez, que entonces vivía ahí. Mi abuela, por parte de mi madre, ya adoptiva, mi madre ya había fallecido, mi madre adoptiva. Y ni corto ni precioso me fui y le pregunté a ella. Y conforme yo le estaba, digo, abuela, me pasa esto. Estaba hablando y un hombre me ha dicho esto, que estos no son sueños. Y conforme yo a ella le iba contando, a mi abuela se le iba cambiando el color de la cara. Cuando terminé de relatarle todo, simplemente le dije, abuela, no necesito que me des más, ni que me digas si es verdad o es mentira, porque tu cara lo dice todo, ¿no? Llegué aquí a Sanlúcar, fui a buscar a mi padre, le pregunté y él me dijo que no, que eso era una historia que se había inventado la familia de mi madre, que no sé qué. Y entonces, viendo que se negaba a reconocerlo, le expliqué por detallado, que lo hago en el libro, el momento mismo de la adopción. Sí, el momento mismo, descripción de la sala, cómo iba vestida mi madre, cómo iba vestido él, decir que mi padre era militar, y ese día iba vestido de uniforme de gala. Y claro, ya, y sobre todo ya cuando le conté el detalle por el que él consiguió que yo entrara en el coche, ya no le quedó más remedio que reconocer que era verdad, que era adoptado y que no me lo habían contado, sino que lo sabía yo. Eso queda ahí, pasan los años, me caso, soy padre, y teniendo mi primer hijo, 4 años, a la que era mi esposa, le digo, yo tengo que buscar la manera de dar con mi familia natural. Hacía unos años alguien me había... un hombre con el que estuve trabajando, al hablarle de un poco de mi historia, me dijo, tú puedes saber cuál es tu realidad buscando una partida de nacimiento literal, que no es la ordinaria que sacamos para el carnet de identidad. Pero eso se quedó ahí en la memoria y ya está. Y
Y por aquella fecha, pues decidí hablar con un primo de adopción, por así decirlo, de mi padrino de adopción, que él vive en Tenerife, y a través de correo, porque entonces todavía el internet no era como hoy, pues le pedí el favor de que fuera a Santa Cruz y pidiera una partida de nacimiento literal. Entonces, al cabo del mes aproximadamente recibí la partida de nacimiento literal. A raíz de ahí, uno de los datos que descubro es que no hay padre, que es lo que yo recordaba. Es decir, en la inscripción nada más que aparece mi madre como madre soltera. Por consiguiente, esa sensación que yo tenía de que no había figura paterna era real. Y a raíz de ahí, pues, haciendo algo que no puedo decir aquí porque sería delictivo, busqué la partida, me hice con la partida de nacimiento de mi hermana, principalmente por comprobar si era mi hermana natural. Y entre las dos partidas conseguí encontrar información de mi familia adoptiva. Lo demás fue encajarme en un locutorio que, si mal no recuerdo, estaba en Chipiona, en un locutorio telefónico, y cogerme la guía de Santa Cruz de Tenerife, que no era nada chiquitita, y iba los fines de semana y me ponía a buscar por apellido. Y os puedo decir que la propia mujer que llevaba aquello le picó la curiosidad y me preguntó, digo, mira, ¿por qué viene? Digo, me pasa esto. Y ella se ponía conmigo a repasar los apellidos hasta que encontré una serie de, me parece que fueron 20 apellidos que podrían coincidir con los míos naturales, y lo demás fue a través de llamada telefónica. La tercera o cuarta llamada creo que fue, di con una hermana de mi madre. Al presentarme, pues, la reacción de esa persona fue colgar el teléfono. Pues yo le dije que yo era hijo, mi madre se llama Teresa, mi madre es natural, que todavía vive, se llama Teresa, y yo le dije que era el hijo mayor de Teresa. Entonces, en ese momento, yo ya presumía de que el colgar el teléfono lo iba a hacer. Volví a llamar, ya era un hombre que me contestó, y entonces, tranquilamente, le pregunté si era el marido de la persona que me había cogido el teléfono anteriormente, y me dijo que sí. Digo, entonces tú eres tal. No me acuerdo ahora, disculpa, pero no me acuerdo ahora el apellido, el nombre de él, ¿no? Y dice, ¿usted cómo lo sabe? Digo, porque la partida de nacimiento de fulanita de tal aparece tal persona como testigo, su mujer, y usted como testigo del nacimiento de esta niña, precisamente mi hermana. Y entonces me dijeron que hiciera el favor de llamar al día siguiente, más o menos sobre la misma hora. Llamé al día siguiente, ya me atendieron de otra forma, me atendió mi tía, y lo único que hizo, pues, le conté un poco la historia así por encima, y me dio un número de teléfono que era de otra hermana de mi madre, y esta, por lo visto, sí era la que sabía toda la historia. A raíz de ahí, pues, se concierta un viaje a Tenerife, viajo a Tenerife con la que era mi mujer y mi niño, y empiezo a conocer, me empiezan a enseñar como si fuera un juguetito, ¿no? Mira, este es Toño para arriba, Toño para abajo. Pero mi madre no me la presentaban por ningún lado. Entonces, claro, cuando yo pregunto, me dice que mi madre está en Las Palmas. Digo, bueno, pues yo quiero conocer a mi madre. Sí, pero es que tu madre, bueno, no sé qué. Digo, no sabemos cómo va a reaccionar. Digo, pero ¿cómo va a reaccionar una madre ante su hijo? Dice, no, el problema es que ella tiene un problema psicológico y no sabemos cómo puede afectarle. Bueno, pues decirle, uno de mis tíos, mi tío, por así decirlo, uno de ellos, político, este hombre trabajaba entonces para Telefónica y venía mucho a la península. Por mi acento le dije, digo, mira, dile que soy un compañero tuyo, que estoy de visita, y ya está. Concertamos
Viajamos a Las Palmas, 2 días después, estuvimos en casa de la familia donde está mi madre. Mi madre con mi hijo estaba loca, pero sí que es verdad que estaba loco con el niño, pero a mí no me quitaba la vista. Sí, ella reconocía algo en mí. Nos fuimos a almorzar y os puedo decir que mi madre estaba sentada enfrente mía, una silla, no me acuerdo, creo que era una silla para la derecha. Y ella comiendo y su atención era en mí. Y ya en el postre, cuando estamos tomando el café, ni corto ni perezoso, le digo, Teresa, ¿a qué sabes quién soy? Y me dice, sí, tú eres mi hijo Toño. Estoy hablando 12 años después, creo que fue aproximadamente. Eso, en ese momento te pone los vellos de punta. Pero lo que más te pone los vellos de punta es que yo me levanto a dar la vuelta a la mesa y darle un beso, y lo que me pregunta es por las niñas. Entonces yo me quedo así, digo, no, la niña está bien. Y dice, no, mis niñas. Claro, yo cuando reitera mis niñas, miro a mis tíos y no sabían dónde esconderse. Entonces ya me vuelo de que hay algo por detrás. Total, que le digo que están bien, pero que claro, que he viajado de la península a la isla, no era factible para todos, que estaban bien. En el viaje nos despedimos, y en el viaje de Tenerife, de Las Palmas a Tenerife, le pregunto a mis tíos qué es lo que pasa aquí. Porque los días previos, en ningún momento antes, me habían hecho referencia a que existiera una tercera hermana. Por el momento nada más que había 2 hermanas, que es la que fue adoptada en el mismo matrimonio. Entonces se hace como si fuera una sesión de Ouija, en una mesa camilla, hermano, no se me olvida, en una mesa camilla, todo el mundo. Mis 3 tías, uno de los maridos, la que era mi mujer y yo. Y empiezan a contarme una historia. Que mi abuela, a través, convencida por el cura, la había convencido para que nos diera en adopción, que yo, no, a mí eso no, ahora mismo no me preocupa. ¿Cómo que mis niñas? Ve, aclararme eso. Dice, no, es que tu madre tuvo 3 niños. Sois 3 hermanos. Digo, ¿cómo 3 hermanos? Sí, hay una niña más chica. Pero claro, yo, algunos son mudados en matemáticas, saco las cuentas, y la hermana, mi hermana chica debería tener meses en ese momento. O sea, a mí no me cuadraba. Y la pregunta que le hago, digo, no es, ustedes cuando nos vimos por primera vez aquí, me dijisteis de que nos habíais buscado por cielo y mar. Os puedo decir que la casa cuna, a donde vivía, no están de punta a punta de la isla, ¿no? Están bastante cerca, pero bueno. Digo, yo puedo entender que una niña que anda se pueda quitar del medio. Un niño con 5 o 6 años se puede quitar del medio, pero un bebé no. Porque un bebé necesita atención diaria. A mí eso no me cuadra. Alguien ha tenido que estar detrás de esto, y alguien de la familia. Desde entonces no me supieron dar explicaciones. Me vuelvo para la península, y a través de un amigo que es de las fuerzas de seguridad del Estado, le cuento lo que me preocupa y que necesito su ayuda. Este hombre, con los pocos datos que tenía, pues, y una previa investigación que había hecho de ella, la localicé, y me había equivocado simplemente de provincia. Estamos hablando, ¿eh? Este hombre me dio los datos que me podía dar de ella, y intenté ponerme en contacto por carta, estuve allí presencialmente y no hubo manera de... Se ha cortado. Nos ha dejado justo en el punto más interesante. A ver, vamos a esperar un poquito a ver si se reconecta. Sí, porque nos hemos quedado
hemos quedado en la parte más Intrigado, ¿no? Sí. A ver. Voy a intentar contestar por aquí con él. Bueno, Nacho, podemos ir contando mientras la próxima actividad, que quiero recordar que era con Carmen Mateo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, adelante. A ver si lo tengo por aquí, sí. Miren, la próxima actividad que tenemos desde AFAI será el 14 de marzo a las 10 horas Canarias con Carmen Mateo, que va a trabajar también lo que es la búsqueda de orígenes y la narrativa de los padres adoptivos en esos orígenes a sus hijos adoptados. También es muy interesante para los que están aquí, pues que lo sepan por si te interesan participar. Sí, también estamos ahora cuadrando la fecha para la presentación del calendario junto con la voz de los adoptados. Está todavía por fijar la fecha, pero en breve lo podremos comunicar. Sí, además yo lo tengo por aquí. El calendario. A ver si se ve bien. A ver. Sí. Se ve bien, ¿no? Se ve bien, ¿no? Está bastante bonito. Perfecto. Voy a poner el mes de febrero para que se vea. Está bastante bonito. Los dibujos hechos por un niño de 10 años, ¿no, Nacho? Sí, Iván tiene 10 años y lo que hemos intentado es que desde su visión pues encajara un poco los textos que son bastante... Se han trabajado bastante para poder comunicar de una forma positiva a los docentes y a las docentes cómo manejar muchas situaciones de la realidad adoptiva, que para eso nadie les forma, ¿no? Y que tengan el material como una herramienta. Bueno, yo creo que ya José Antonio creo que ya va a poder, porque ya antes no le llegaban los mensajes, pero parece que ya sí. A ver si vamos a darle unos minutos más para ya despedirnos y que nos cuente el final de la historia. Bueno, claro, pero... Sí, por lo menos para no quedarnos sin poder cerrar la tertulia, ¿no? Sí, dice que sí, que ya está intentando entrar. Esas son las cosas del directo. Como dicen en la televisión. La tecnología. A veces evitamos... Ahí lo tenemos ya. Cuéntanos el final que nos has dejado con la intriga. No te escuchamos. Que ha saltado el diferencial y nos ha dejado sin internet por un momento. Disculparme, no sé dónde nos habíamos quedado. ¿Te has quedado cuando intentabas contactar con tu hermana biológica y le habías mandado cartas y te habías presentado allí? Exactamente. Me presenté allí, lo más que pude fue hablar con su marido, me transmitió lo que ella decía, que ella no quería saber nada. Fue la primera vez que lloré ante un extraño y sobre todo ante un hombre, diciendo simplemente de que era algo que tenía
que consideraba que era como hermano mayor, era una deuda y que debía de cumplir, que simplemente el día que me quisiese conocer, pues que sepa que tiene dos hermanos más, ¿no? Ese fue el último contacto. Periódicamente suelo escribir alguna que otra columna haciendo referencia a ella a modo de, y por eso veréis en el libro un mensaje dentro de una botella, porque quizás, no pierdo la esperanza de que quizás algún día contactará o contacte conmigo, ¿no? Y después, pues, como os dije, en 2000 yo estuve en Tenerife en el 97. Mi familia materna, que es con la que yo contacto, niega por activa y por pasiva conocer a mi familia paterna. En 2000, una separación que tuve temporal con mi mujer, pues decidí viajar a Tenerife sin decirle nada a nadie. Estuve en donde yo vivía, sí, en la casa que yo recordaba, que es más, para que os hagáis una idea, mi familia materna se quedó a cuadros porque cuando fuimos a visitar esa casa, que es la que vive una de mis tías, antes de entrar en la propia calle, le expliqué cuál era la ubicación de la casa, cómo estaba la casa orientada y qué es lo que había en la parcela de la casa, que lo detallo perfectamente en el libro. Y se quedaron a cuadro porque decía que era imposible de que yo me acordara de aquello, ¿no? Bueno, pues cuando vuelvo en el 2000, como alguien que está perdido en una calle, me pongo en el extremo de la calle y empiezo a mirar. Iba con una amiga y digo, en esta calle tiene que haber alguien que conozca quién es mi padre o la familia de mi padre. Y justamente enfrente, un poquito más para adelante, en la acera de enfrente de la que era mi casa, había una tasquita. Y la tasquita llevaba tanto tiempo como la casa de mis padres, ¿no? Porque lo demás se había reformado. Y total, que entramos, nos sentamos, pedimos un café y un refresco, y la mujer que nos atiende, ya una mujer mayor, al atendernos se me queda mirando, como reconociéndome, ¿no? Es decir, le resultaba familiar. Pero claro, el acento era el que te echaba para atrás. Y la segunda vez que volvemos a pedir, ella me presento, le digo que estoy haciendo un trabajo sobre niños adoptados, el tema entonces estaba en moda en esa fecha el tema de los niños robados y todo eso. Y entonces ella me habla que precisamente a través de la ventana en aquella casa, señalando la de la mía, o la de mi familia, en su tiempo desaparecieron 3 niños, lo digo así. Y digo, ¿cómo desaparecieron 3 niños? Sí. Un niño y 2 niñas. Y entonces empecé a hablar con la mujer y en un momento determinado dije que yo era el hijo mayor de Teresa. La mujer se quedó impactada, ¿no? Se sentó con nosotros, empezamos a hablar y entonces le conté lo que me había dicho mi familia materna cuando estuve la vez anterior, de que no sabían quién eran mis padres. La mujer se llevó las manos a la cabeza al decirme que mi padre, en esa época vivía, pues, para no exageraros, hagamos una idea de duples, ¿no? Parcelas de duples, pues imaginaros 6 o 7 duples más para abajo de donde vivía mi familia materna. Entonces en aquella época todo era campo. Lo más que podía haber allí eran 3 o
3 o 4 casas. Hoy en día ya es una carretera, ¿no? Entonces, y de hecho me dice que ahí vive un hermano, soy un hijo de mi padre. Nos despedimos, me acerco a ver a este hombre y la chica que me acompañaba, cuando este hombre viene hacia nosotros, saliendo de la casa, me pellizcaba en el brazo diciéndome, es un calco-a-ti. Os puedo decir que ese hombre, salvo por estatura, lo estáis viendo. ¿No? La barba un poquito más recortada y más canosa, ¿no? Entonces me presento, tal cual. Y entonces me dice que no quiere saber nada, que me da la dirección de otra hermana, que sí es la que sabe la historia, que es la hermana mayor, que de hecho es nuestra hermana mayor. Es la hermana mayor es la primera hija que tuvo mi padre. Lo localicé, estuve hablando con ellos, me contaron que por lo visto había una trama familiar entre las dos familias y por lo visto en la cual mis dos hermanas y yo pues fuimos la manera de acabar con la relación que mi padre quería mantener con mi madre. Es decir, que mi padre natural había estado casado, había tenido cinco hijos, su mujer enferma, fallece, y mi madre era temporera en una de las parcelas en uno de los campos de él, y se enamora, al punto de se enamora de que, aún no estando casado, tiene 3 niños. Es decir, que yo soy el mayor, la que me sigue se lleva 4 años conmigo, y entre las 2 niñas me ve que hay 1 año y pico de diferencia. Es decir, que no es un algo casual, ¿no? Sino que hay una relación temporal. Pero por lo visto, mi familia materna no quería que mi padre se casara con mi madre. A mi madre la quitan de ahí, que la mandan entonces para Las Palmas, y a nosotros pues nos entregaron en la casa cuna. Eso es lo que descubrí tiempo después. Entonces todo eso lo he hecho yo a pulso. No ha habido nadie que estuviese detrás, ni ningún tipo de entidad. Miento, al principio estaba en el principio de contactar con mi familia natural o encontrar a mi familia natural, estaba el famoso programa de Paco Lobatón, ¿os acordáis? De hecho, le escribí una carta, le conté la historia y le dije que yo no quería salir en los medios, que yo lo que quería encontrar a mi familia. Aún sigo esperando que me conteste. Pero bueno. Y sin embargo, ya os digo que todo lo hice a pulso y no ha habido un acompañamiento. ¿Cómo se debe de hacer? Yo creo que lo he dicho antes, ¿no? Lo principal es que el niño o la niña sepa no lo que es, porque para mí el lo es como si fuera un objeto, ¿no? Sino quién es. Estamos hablando, en el caso ya del niño o la niña adoptada, quién es en esa familia y que sepa que tiene un origen, aunque no sea esa familia, que tiene un pasado. Y si llegado a la edad, ese niño o esa niña decide conocer a su familia natural, pues acompañarlo. Ser partícipe, más que acompañarlo, yo creo que deberíamos de ser, o se debería de ser, partícipe de esa experiencia, ¿no? Es lo que yo decía antes. Yo miro para atrás y a mis 51 años me veo solo, pero solo por completo, ¿no? Lo que debemos de procurar es que ese niño o esa niña, cuando quiera buscar su pasado, mire para atrás y tenga a sus padres. Sienta un apoyo, ¿no? Sienta un refuerzo, ¿no? Porque por muy valientes que seamos todos y todas, a la hora de dar un paso así, nos tiemblan las rodillas.
Entonces que tú mires para atrás y digas, oye, a mí me tiemblan las rodillas, pero tengo a mis padres a mis padres, o a mi padre, o a mi madre, o a mis madres, o a mis padres, como decía aquella, miembros, eso es indistintamente. Hablamos de personas, que esa personita, o esa persona con 12, con 10, con 8, con 15, con 20, con 30, con 40 años, quiera saber quién es, tenga alguien por detrás, tenga personas por detrás que le ayuden, que le acompañen en esa experiencia, porque por eso hablo de vagabundo, porque es el viaje más, debería ser el viaje más hermoso que pudiéramos hacer una persona adoptada, ¿no? Volver a tus orígenes, como usted decís, ¿no? Saber quién eres y ubicarte en el mundo, en el espacio, pero principalmente ubicarte dentro de ti, porque hay una persona aquí conectada y he hablado mucho con ella, y si hay algo que hago referencia es al vacío que uno se siente. Yo siento un vacío, y yo hablo mucho de esa negrura, ¿no? Estos días, cuando he estado preparando, bueno, casi para otro libro, ¿no? Se me vino a la mente que realmente el vacío que uno siente es el mismo de un feto en un vientre materno, pero con la salvedad de que el feto siente ese lazo de unión con su madre, que es el cordón umbilical. En mi caso, estoy ahí flotando, vacío, ¿no? Y es verdad que he intentado y seguiré intentando, y no me moriré sin intentarlo, buscando no un cordón umbilical, porque ya madre ya ha tenido dos, madre no quiero más, no, pero sí una pareja, alguien con el que poder dar un poco de luz a esa oscuridad, ¿no? Y tener un poco de volver a la vida, ¿no? Porque aunque se vea el físico que se ve, por dentro uno se siente cansado. Quizás mi palabra últimamente esa es cansancio, ¿no? Y yo que escribo mucho sobre la Edad Media, los caballeros, las luchas, llega un momento en que te cansas de luchar tanto, ¿no? Y sobre todo, más que de luchar tanto, de encontrarle sentido a esas luchas, ¿no? Porque al final te das cuenta de que no sirven para nada. De hecho, en los cartones siempre he dicho que es un libro que va del color al negro, por eso la portada es en color y la trasera en ese blanco y negro, porque hay una parte del libro que habla de esa lucha que obviamos mucho, pero que existe, que es yo le puse la partida final, y es un momento de lucha contra la vida, ¿sí? Luchar a favor de lo que es la muerte, ¿no? Lo hice a modo de comparativa de una partida de cartas, ¿no? En la que cada noche, y eso lo digo que es así, es un símil, pero es así, muchas noches te pones a jugar con ella, ¿no? Sabiendo que todos los faroles que le des no sirven para nada, simplemente te deja ganar porque a ella le interesa, pero que esas partidas se producen más de lo que quisiéramos, y que desgraciadamente cuando te despiertas al día siguiente y ves que sigue vivo, pues de alguna manera pues da gracias, ¿no? Pues sabes que esa noche, y si no la noche siguiente, y si no es a la otra, cuando te vuelvas a quedar solo, te vuelves a sentar con ella y vuelves a echar otra partida, ¿no? Y es así, ¿no? Es duro, es duro. Por eso creo y mi mejor consejo es que cuando una familia o un adoptado quiera saber quién es, la familia esté con él o con ella. Bueno, vamos a ir ya cerrando aquí, ¿no? Nacho, ¿cómo lo ves?
Sí, no sé si alguien tiene alguna cuestión que quiera plantear o alguna pregunta, alguien que quiera participar. Bueno, una compañera antes de salir ha dicho que la presentación ha sido muy interesante y que está deseando leer el libro. Y te da las gracias, José Antonio. Yo que he estado en el mundo asociativo de padre con el tema de los niños, quizá no sea el mejor padre ni el mejor, pero sí me gustaría decir que si hay algo que debe ser importante a nivel familiar, me da indistintamente familia natural, familia biológica, familia adoptiva, que no se nos olvide de que ese niño necesita algo que estamos olvidando hoy en favor de darle un móvil, darle una tablet o darle una Play. Ese niño necesita calor humano a través de un abrazo, de una caricia, de, como decía antes, de una palabra que es muy dura o parece que es muy dura hoy en día, que es un te quiero. Yo, mi hijo de los tres con el que hablo, otros dos no me hablan, Oscar, cada vez que tiempo, cuando le doy las buenas noches, pues tampoco gusta ser reiterativo. Mi palabra más hermosa para él es te quiero, porque es lo que siente. Perdón, es lo que siente. Y eso, y que no sustituyamos, que seamos un poquito más humanos, que nos dejemos de tantos copia y pega de mensajitos de somos muy felices, la vida es muy bella, el mundo es hermoso, porque es una mentira. Es una mentira, sobre todo para lo que hemos vivido una etapa muy dura en nuestra vida, como es la adopción, y que te ha dejado huella, porque reconozco que me ha dejado huella psicológica, emocional. No soy un demente, por lo menos hasta ahora mismo, creo. No soy un demente, pero sí es verdad que nos deja huella, nos deja una huella, y me ha dicho mucha gente, muy profunda, y es precisamente esa falta de cariño, un abrazo. Yo lo escribo mucho, y es que más que por aquí, por el WhatsApp, por el Facebook, sentarnos en una mesa más que en una cafetería, pero puede ser en cualquier lado, en un banco, en la calle, comiendo de pipa, un café. Yo siempre pongo, como soy muy cafetero, pongo el tema de sentarnos con un café, charlar, mirarnos cara a cara a los ojos. Cuando tú haces reír a alguien, que sientas cómo se ríe. Yo veo a un niño chico y veo a los aves y me vuelvo loco. Y además de ella ha sido testigo de la forma en la que la pequeña ha congeniado conmigo sin conocernos de nada, ¿no? Y yo, a modo de WhatsApp, siempre digo que los canarios, que hagamos algo que en el momento que como los imanes, ¿no? En el momento que nos sentimos juntos nos atraemos, ¿no? Pero es precisamente eso, es porque necesitamos cariño, ¿no? Y cuando un niño necesita cariño, lo mejor es dárselo. Y no es perder tiempo, es dedicarle tiempo. Porque os digo una cosa, y con esto concluyo, somos seres que necesitan, somos seres de energía, y no me estoy yendo por las nubes, somos seres de energía, somos seres que necesitamos de calor. Y si hay una energía pura en el mundo, es la energía que transmiten los pequeños. Y contra más pequeños, esa energía es más pura y más fuerte. Y es la que debemos no de aprovecharnos, sino de disfrutarla. Con esto quiero daros las gracias a los y a las que habéis estado presentes en esta videoconferencia, en esta sala. Nacho, encantado, muchas gracias por la oportunidad de acercarme a
a una de las islas de mi tierra. En Las Palmas, ya te digo, está mi madre, la considero como mi casa. A mi querida psicóloga, amiga y, como siempre digo, mis ricitos, Bea, por ayudarme en la labor de que Arden los Cartones sea un proyecto un poquito más expancioso, que un poquito se vaya afianzando con el tiempo, y a la asociación, pues, a FAI, que aunque estamos en la distancia, cualquier cosa que necesitéis y que esté en mi mano, pues contar con ello. Bueno, yo me gustaría, antes de que Bea luego cierre, primero darte las gracias por la generosidad de las cuestiones que nos has transmitido, porque creo que son cuestiones que invaden un poco la intimidad de la persona y eso nos muestra el camino, al menos el camino por donde no debemos transitar, ¿no? Me parece muy importante que tengamos ejemplos como el tuyo para saber que las familias adoptivas y no adoptivas, pero en este caso creo que nosotros no recibimos un nuevo miembro de la familia con un manual de instrucciones, pero sí tenemos que centrarnos en el prólogo, ¿no?, de esa experiencia previa. Y bueno, respecto a la búsqueda de orígenes, sí está demostrado que es muy recomendable que las administraciones pongan a disposición de las personas adoptadas los recursos necesarios para hacer una mediación y un acompañamiento profesional. Las familias adoptivas, al menos desde mi punto de vista, y es una opinión personal, creo que debemos de estar disponibles, ni ocupar un espacio que decidamos nosotros, ni decidir por nuestros hijos o nuestras hijas, sino estar disponibles para lo que pueda demandarse, ¿no?, de nuestra figura. Y con esto, pues nada, en nombre de la asociación, darte nuevamente las gracias y que prometemos volverte a engañar para cualquier otra ocasión. Y ya, Bea, tú si quieres cerrar todo para ti. Bueno, pues muchas gracias, Córdoba, por mostrarnos tu libro, que lo dejo aquí para que lo vean. Y bueno, a todos los participantes, muchas gracias por participar en las charlas que tenemos desde AFAI y bueno, nos vemos el próximo día.